Bueno, pues yo creo que somos bastante, para ser un país mediterráneo, somos bastante puntuales. Hemos transportado la conferencia de Gerardo Ruiz sobre Zaragoza a mañana, no hay ningún problema, porque como se ven todos los días, no hay ningún problema en cambiar una de otra. Y ahora vamos a tener otra charla sobre este caso también de gran interés, que es el caso de Samboy, que va a presentar Nicolás Cabezas. Y yo creo que, como ya veis el tipo, os recuerdo que es un seminario dedicado a reflexionar sobre las políticas de rehabilitación y los modelos para realizarlas. En ese sentido, yo creo que lo que es razonable y es lo que era esperable que los técnicos que desarrollan los proyectos en realidad estén muchas veces más interesados en describirnos la estructura del proyecto o cómo han sabido, cómo han podido gestionarlo y cómo han podido evaluar sus problemas o sus impactos, como decía en su conferencia Teresa. En ese sentido, pues bueno, Nicolás va a contarnos un proyecto llevado a fin, ¿no? Acabado, y luego, una vez que acabe Nicolás, tenemos una mesa redonda más también de carácter general para reflexionar sobre aspectos concretos de la rehabilitación. Sin más, pues os dejo ya con él. Buenos días. Mi nombre, como decía el compañero, es Nicolás Cabezas y represento al Ayuntamiento de Samboy como coordinador técnico del Plan Integral que se ha producido en el barrio de Casablanca, un barrio periférico de la ciudad de Samboy. Situaros que Samboy está aproximadamente a 12 kilómetros del centro de Barcelona, sobre 10 minutos en coche del aeropuerto, cerca de lo que sería ya la zona sur de Barcelona. Como podéis ver aquí, el barrio de Casablanca es un barrio, sería esta parte pequeña, luego ya lo veréis más concretamente, es un barrio tipo de como todos los que estamos hablando aquí. La única diferencia que yo le daría sería que el área delimitada donde hemos intervenido era un área pequeña, era un barrio pequeño, muy poco poblado, y con lo cual eso también facilita en gran manera un trabajo transversal. Simplemente esta diapositiva para insistir en lo que puede ser un barrio periférico como este, al lado de un cuartel militar, al lado de una central eléctrica, al lado de un polígono industrial y al lado de una gran carretera que es la que comunica con Valencia, con lo cual creo que queda bastante dibujado su situación en el territorio y el impacto que puede tener esa ubicación. El plan de mejora integral de Casablanca se acoge dentro de lo que es la Llei de Barris, que el primer tripartito promulgó hace, pues igual ya en el año 2004, y nosotros pertenecemos a una segunda convocatoria, ahora ya va, debe ir por la quinta o así, y en este momento son más de 145 barrios en toda Cataluña que se han acogido de una manera u otra a esta ley. Es una ley que desde el punto de vista urbanístico es fundamental y que lo que pretendía inicialmente, y creo que de alguna manera lo está consiguiendo, es un nuevo equilibrio territorial en Cataluña. En el caso nuestro, no era un barrio que estuviera muy deteriorado, pero sí que de no haber intervenido como hemos intervenido en los últimos 6 años, yo creo que seguramente en este momento y en la situación actual de crisis, ahora tendríamos un problema bastante serio. Aquí podéis ver más o menos el ámbito de actuación. Es un barrio, o sea, el ámbito de actuación es bastante pequeño, un barrio que no llega a 4.000 habitantes y, bueno, yo creo que el dibujo y el perfil es muy similar a lo que hemos venido hablando aquí durante toda la mañana, pues lo típico, barrios construidos en los años 50-60, con barreras arquitectónicas, tanto en el espacio público como privado, un alto nivel de paro, rentas bajas, etcétera.
Quizá lo que sí que caracteriza un poco más al barrio es que tiene, por ese propio aislamiento, una vida asociativa relativamente dinámica e interesante. El mismo aislamiento ha favorecido un sentimiento de pertenencia al barrio, con lo cual, de alguna manera, también facilita un poco el trabajo. Y lo que decía anteriormente, cosa que no hemos conseguido y parece ser que en la situación actual todavía menos, es que la FECSA, la central eléctrica esta que hay, y la caserna militar, que es un cuartel militar que está instalado en el centro de la población, pues el papel que puede jugar un cuartel militar en mitad de una población de 80.000 habitantes ya no lo podemos imaginar todos, ¿no? Un poco el dibujo del barrio podía ser este, y pensar eso, que alrededor hay un polígono industrial, una carretera de alta velocidad y alrededor de todo eso es ese cuartel. Yo lo que venía a explicar, y lo siento por el señor que antes pedía otra cosa, lo que vengo a explicar justamente es que yo no vengo del ámbito del urbanismo, yo vengo del ámbito de lo social, y lo que nos caracteriza a nosotros, quizá, para poder explicar algo diferencial, sería que un proyecto de esta envergadura se ha coordinado desde el territorio por gente que viene del mundo de lo social, aunque no ha podido ignorar, lógicamente, en absoluto todo desde el planeamiento hasta el final. Pero sí que es verdad que lo que yo creo que podemos aportar y explicar es cómo hemos incorporado todo el trabajo de lo social a un plan que ya está bastante bien definido por el área de urbanismo del propio ayuntamiento. Los objetivos, básicamente, pues son creo que también coinciden bastante con el resto de las presentaciones anteriores, y creo que aquí tampoco me voy a extender mucho, porque creo que lo que podemos explicar es un poco lo que nos diferencia un poco del resto de proyectos de la Ley de Barris. Esta ley, como podéis ver, tenía un presupuesto de 3,5 millones aproximadamente, y que sí que consta, todos los proyectos de la Ley de Barris sí que constan de 8 campos que ya quedan reflejados ahí, y bueno, os hemos querido poner de alguna manera el porcentaje significativo para que podáis ver un poco cómo queda en la balanza lo urbanístico y lo social y la parte de la promoción económica, ¿no? Con lo cual, a nosotros, lógicamente, nos obligaba a hacer un esfuerzo adicional para compensar en la medida de lo posible esos porcentajes tan bajos, sobre todo en el tema de, bueno, lo que yo lo definiría más como lo social y no solo en lo de igualdad de género. Este plan consta de 108 actuaciones, de las cuales el 50% es una inversión del ayuntamiento y otro 50% de la Generalitat. Y luego sí que es cierto que hay una inversión adicional que se ha ido generando a posteriori, que está más abajo representada. Sería la inversión adicional que el ayuntamiento ha hecho dentro de su propio presupuesto ordinario, y aparte de eso se han ido dando otro tipo de situaciones. Pensar que, por ejemplo, inicialmente, si hay aquí gente de Cataluña que sí que deben saber cómo empezó inicialmente este proyecto, era básicamente urbanístico. Luego sí que se fueron añadiendo en su momento la Consellería de Trabajo, la Consejería de Trabajo, y luego también la Consejería de Salud. Quiere decir que de alguna manera han ido completando un dibujo que inicialmente era básicamente urbanístico, y de esa manera permitía poder trabajar de una manera mucho más integral. Y luego la situación que se dio en su momento, que fue, yo creo que se ha dado en todo el Estado, que era lo del Fondo Estatal de Inversión Local, que el barrio de Casablanca, en la parte que le tocaba, pues nos tocó cerca de 1 millón de euros, que también nos vino muy bien para poder rematar algunas actuaciones. Aquí la presentación será también bastante visual, que es una de las características que hemos querido, habituales, que trabajamos con la gente, y como podéis ver, la información que damos es, desde el punto de vista de la participación, cómo lo hemos abordado y cómo entendíamos que deberíamos afrontar un proyecto como este. Nosotros tenemos que decir, por la parte que me toca, y que creo que la Generalitat también, es una experiencia totalmente nueva, donde aquí todo el mundo empezó a inventar y a intentar comprender las posibilidades y la magnitud de una ley como esa y la bondad que podía tener. Y para nosotros era muy importante cómo poderle explicar a la gente
en qué se iban a gastar 14 millones, aproximadamente 14 millones de euros. Y la dificultad que teníamos cuando ya empiezas a hablar de planeamiento o tienes que empezar a hablar de gestión urbanística o tienes que hablar de expropiaciones, y para nosotros, me incluyo, o sea, ha sido un mundo, un aprendizaje que nos ha permitido de alguna manera ayudar a que la gente entienda concretamente en qué consiste todo esto y que entienda un poco más el urbanismo. Aquí ya podremos ver que se han ido dando situaciones pues difíciles, porque en principio aceptar que un proyecto de esta envergadura sea liderado desde el territorio y por gente que viene en el ámbito que viene y que ha trabajado en el ámbito de lo social, normalmente, por lo menos inicialmente, genera dudas y una cierta reacción a un posible intrusismo, ¿no? Pero la realidad nuestra ha sido así. Y aquí presentamos algunos de los proyectos, de un antes y un después. Son las mismas zonas las que están en color, las zonas que hemos intervenido y cómo eran anteriormente. Hablamos sobre todo de las sesiones de participación, y en estas sesiones de participación normalmente lo que proponíamos inicialmente cuando empezamos este proyecto fue un trabajo de diagnosis donde participaron más de 35 técnicos y técnicas del ayuntamiento, desde el área de urbanismo, el área de servicios sociales, el área de medio ambiente, la gente que trabaja temas de ocupación, y a partir de aquí se monta un diagnóstico que es refrendado de alguna manera por todo el Consejo de Barrio que ya existe desde hace 20 años, por lo menos en Sant Boi. Ese Consejo de Barrio refrenda de alguna manera el diagnóstico que los técnicos y técnicas del ayuntamiento habían elaborado, y una vez pasado, una vez aprobado por la propia Generalitat, lo que sí que hacemos es ponerlo en manos de la gente. ¿Cómo lo ponemos en manos de la gente sin desvirtuar el espíritu de lo que proponíamos? Pues de esas 108 actuaciones, entendemos que hay unas que tienen muy poco recorrido, que tienen muy poco margen para la participación ciudadana, y hay otro tipo de actuaciones que sí que te las permiten casi en un 100%. Pongo dos ejemplos que nos pueden ilustrar. Podría ser, por ejemplo, una cosa mínima sería cómo vamos a ampliar las aceras, el mobiliario urbano y qué tipo de árboles y qué tipo de pavimentación vamos a poner. Pues la gente, de alguna manera, llegaba a concretar qué tipo de mobiliario urbano. Lógicamente, intentábamos ilustrar, intentábamos dar criterios, y a partir de ahí la gente decidía, pero es un margen muy estrecho. Pero luego, en cambio, una de las actuaciones estelares que tenía el plan era la construcción de un nuevo centro cívico. Ese nuevo centro cívico, ahí había un solar, y que nos ha permitido crear, y luego más tarde ya hablaremos, nos ha permitido crear prácticamente casi en un 100%. Aparte de no poder elegir el lugar, porque ya estaba planeado, por lo demás, el barrio ha podido decidir cómo y de qué manera se tenía que construir. Y ahora, más adelante, podremos pasar a hablar de en qué consiste. Aquí, en el tema de espacio público y la accesibilidad, me imagino que es como todo el problema que ha habido en todos los barrios, y más o menos cómo lo hemos ido afrontando. Cuando hablamos de 4 sesiones de participación, nos estamos refiriendo a que inicialmente el Departamento de Territorio, de Urbanismo, hace unos bocetos iniciales que nos permiten presentarlos en el barrio. La gente en el barrio, en formato asamblea, participa y dice la suya, interviene, y son la gente que vive en el barrio los que en el día a día pueden identificar si el proyecto se ajusta o no se ajusta, y lo hace viable para poderlo vivir en el día a día. Se recogen todas las iniciativas por parte de los ciudadanos, y ese departamento se vuelve a llevar y vuelve de alguna manera a rehacer ese boceto, esa idea de ese proyecto. Se vuelve a presentar una vez se han incorporado todas las intervenciones que han habido o las que se han podido ajustar, y una vez se pasa por 3 o 4 sesiones en función de la dificultad, y a partir de ahí podemos decir que se da por hecho y por legitimado el proyecto. Y estos son algunos de los casos. Normalmente ya podéis ver, bueno, muy vinculado a lo que es el espacio público, la accesibilidad, la instalación de ascensores, etcétera. En el campo de la rehabilitación sí que podemos decir lo destacable sería, y para nosotros ha sido también una sorpresa, inicialmente
que ahora a posterior ya comentaré, desde la oficina del plan se crea esa propia oficina, se instala en el propio barrio y a partir de ahí es el centro motor de todo el plan. En el tema de la rehabilitación hemos aportado, las subvenciones concedidas han sido entre el 2006 y el 2010 un poco más de 1 millón de euros. Para nosotros la gran sorpresa y agradable sorpresa es que la aportación privada al proyecto ha sobrepasado los 4 millones de euros, cosa que nosotros inicialmente nos lo llegan a decir y no nos lo creíamos. Esas subvenciones han llegado a 46 comunidades, básicamente el 80% de la población de las comunidades, y se han beneficiado unas 700 viviendas. En los 5 años de convocatorias, nosotros a lo que nos hemos dedicado, más que ser una oficina que estuviera ahí esperando a que viniera la gente, sí que a través de planes de ocupación los formábamos para que pudieran ir a cada una de las comunidades a facilitarles y que pudieran entender la posibilidad y que era un tren que no iba a volver a pasar en un futuro y que era el momento porque podían aprovechar tanto las subvenciones que la propia Generalitat de Cataluña ya da de manera ordinaria, más las subvenciones que daban con la propia Ley de Barrios. Creemos que en ese sentido el hecho de tener una oficina proactiva y que no espera que vengan las comunidades de vecinos a ver si se animan a rehabilitar, pues creemos que ha sido uno de los éxitos en el sentido de la rehabilitación. Prácticamente debe quedar un 10% del barrio sin rehabilitar. Este es el tema del equipamiento, que aprovecho para decir que allí hay, a la salida, el que quiera, hemos traído unas 50 o 60 revistas, donde explicamos, es una revista informativa, que es la última del plan y se habla un poco también del equipamiento. ¿Cómo hemos abordado el tema del equipamiento? Pues inicialmente, por lo menos en Sant Boi, sí que es cierto que hay una cierta tradición en el ámbito de la participación ciudadana y en la ubicación de equipamiento o centros cívicos, como se llaman allí. Esa experiencia de más de 20 años lo que nos permitía era construir un nuevo equipamiento que incorporara un poco las miradas, no solo la mirada de técnicos y técnicas del ayuntamiento, sino que pudiera servir también, pues no solo las asociaciones, que son las usuarias más habituales, sino la gente que de alguna manera, usuarios y usuarias, que están desvinculadas de las asociaciones y que también tienen algo que decir. Para eso se estableció un formato, que es el que aquí queremos ilustrar, que serían unas sesiones de participación donde intervienen vecinos y vecinas, entidades, el equipo operativo que estábamos allí, técnicos y técnicas del ayuntamiento, el equipo político, y se hizo un concurso de ideas donde se presentan 29 proyectos. De esos 29 proyectos se ponen a disposición de la ciudadanía, en este caso de la gente del barrio, y se hace se monta como un jurado donde intervienen políticos, técnicos y asociaciones, y a la vez la gente va y vota el proyecto que más le interesaba o que más le gustaba. También está claro que en esa votación, desde el punto de vista técnico, a la gente se le explicaba de alguna manera 4 criterios básicos a la hora de poder decidir. Y luego, una vez construido, pues se pasa ya se ha montado un proceso participativo para nombrar o ponerle un nombre al equipamiento, y eso se ha hecho pues a través de los comercios y a través de la escuela del barrio. Aquí podéis ver abajo donde pone entra y tría, es entra y elige, o sea, era invitar a la ciudadanía a que entrara para poder elegir uno de los 29 proyectos. En el ámbito de lo social, que creemos que es el esfuerzo adicional que nosotros hemos hecho, aquí hay toda una batería de actuaciones que se han ido haciendo y hemos puesto bastante énfasis en el tema del género. También vale la pena decir que hemos intentado ligar lo que sería la idea de género y la idea de urbanismo, y en ese sentido hemos incorporado grupos de mujeres que han servido para ir ilustrando de alguna manera
pues su visión, la visión que tienen ellas respecto del espacio y de los proyectos que teníamos previstos. Aquí, desde otros ámbitos, pues tenemos eso, talleres de participación, temas de prevención contra la violencia, pues que se han hecho con entidades, con ciudadanos y ciudadanas, con trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. También se ha abordado el tema de la gente mayor y la parte más preventiva que se ha trabajado con el instituto y con la escuela. Queremos destacar también el trabajo que hemos hecho en temas de género y coeducación. Una vez finalizado el proyecto, después de 6 años, la Generalitat te pide, inicialmente, para tú poderte presentar y acogerte a esta ley, hay toda una serie de indicadores que tienes que cumplir, que son comparativos y se comparan básicamente con la media de Cataluña y con la media del resto de la ciudad, en este caso de Sant Boi. Y, bueno, pues a partir de ahí salen unas cantidades y si entras dentro de esos parámetros, entras dentro de la ley de barri y es susceptible de que te subvencionen o igual te quedas fuera. Una vez que estás dentro y que tienes identificado todos estos indicadores que teníamos en el año 2005, destacamos aquí en color los que entendemos como más visibles o donde podemos identificar un cambio más sustantivo, y los que continúan en blanco pues son los que prácticamente no hemos podido incidir. Esto es una parte de lo que tiene que ver con la evaluación final que hemos presentado ahora a final de junio. ¿Cómo hemos organizado todo este sistema? Pues para nosotros, bueno, dejar claro que era una apuesta a aprovechar una tendencia o un histórico que hay en Sant Boi, que es el tema de la participación ciudadana, y hemos aprovechado por las dinámicas y la implantación que tenemos en el territorio. Sí que teníamos bien claro que desde el territorio tenemos una visión global, tanto del barrio como de la propia organización, del propio ayuntamiento. Entendíamos que tenía que ser también un proyecto donde la proactividad y que fuéramos muy cercanos para que la gente pudiera entender un proyecto de esa envergadura. Y, por otra parte, una piedra que casi era un meteorito lo que llegaba, era el tema de la transversalidad famosa y cómo se trabaja y qué impacto tiene dentro de las organizaciones. Nosotros podemos decir que finalmente ha sido una experiencia exitosa, no exenta en sus primeros momentos de dificultades, y donde aquí, bueno, aprovecho para que las miradas, yo doy por hecho y por como bendición el poder haber podido participar en un proyecto de estas características viniendo del mundo de lo social, porque me ha enriquecido y he podido ampliar mi mirada, y esperamos también que desde el mundo de lo social se pueda aportar esa mirada a la gente que estáis trabajando en el ámbito del urbanismo, que creo que no puede estar disociado, y creo que nunca más no se va a poder actuar. Por lo menos en Cataluña ya hay una ley que también lo protege, y que entendemos de que las visiones y las miradas diferentes desde diferentes ámbitos son importantes. Y no solo, yo me gustaría hacer añadir, por lo que decía antes Teresa, que no solo yo lo plantearía en el ámbito de técnicos de diferentes disciplinas, sino que es muy importante la aportación que te hace la gente que vive en el día a día y que seguramente no tiene ni idea de lo que en principio nosotros vamos a venir planteando. La experiencia particular nuestra, ahora la explicaremos, porque yo no sé si os pasa a vosotros en vuestros trabajos o en las experiencias que conocéis, pero una experiencia práctica en el tema de la participación es, por ejemplo, nosotros estamos dando un valor muy importante a la creación de zonas verdes, por ejemplo. En las asambleas que nosotros estábamos haciendo, la gente prácticamente no quería zonas verdes. Estás planteando ampliar las aceras y hacer una ciudad mucho más amable con las personas, y la gente te está diciendo que para qué queremos aceras tan anchas y con tantos árboles, si luego encima los árboles que ponemos ensucian. O incluso estás reduciendo la cantidad de aparcamientos, y la gente te está diciendo que ellos lo que quieren es aparcar delante de la puerta de su casa y no quieren imaginarse, ni mucho menos,
que vayas a hacer un parking público donde a lo mejor a través de una concesión administrativa podrás coger una plaza. O sea, en esa dificultad a la hora de hacer pedagogía, yo por lo menos lo dejo aquí en el aire, porque nosotros inicialmente toda esa dificultad la hemos tenido. Creo que también ha sido una escuela donde poco a poco, me acuerdo cuando empezábamos que la gente ni sabía las reglas del juego, llevábamos técnicos, no me chimo tampoco, pero con un lenguaje que no entendían. Cuando venían a explicar un proyecto y empezaban a hablar de sección y empezaban a hablar de planos, la gente no entendía absolutamente nada. O sea, en un lenguaje que rápidamente nos dábamos cuenta que la gente, si tiene que entender el proyecto y quieres que la gente de alguna manera también lo vive, lo legitime, nosotros tenemos que ponernos a la altura de sus posibilidades y de las posibilidades que ellos puedan entender. Y eso nos dimos cuenta rápidamente, y en las publicaciones enseguida buscábamos gente que nos asesorara, por ejemplo, desde el punto de vista de la lectura fácil, lo que es el contenido de la revista que editábamos, lo que era a la hora de sacar un cartel explicando que se cortaba el suministro de lo que fuera, o cómo nos íbamos a dirigir diciendo que durante tanto tiempo se cortaban las calles y que íbamos a tener diferentes dificultades. Bueno, pues esa proactividad es lo que entendemos nosotros que nos ha permitido solucionar con un cierto, si no digo éxito, pues acabar en buenas condiciones el proyecto. Sobre la transversalidad, decir que como el hecho de acogerte a la ley te obligaba a trabajar de una manera determinada, eso quiere decir que el ayuntamiento, en el momento que firma ese convenio, obliga a trabajar conjuntamente con otra administración, y eso obliga a cambiar de alguna manera muchas dinámicas que normalmente todas las administraciones y que todos conocemos, obliga a trabajar de otra manera, a que podamos trabajar en equipo, y eso genera pues desde dificultades, roces, pero también posibilidades de entendimiento. Y eso ha sido tiene sus pros y sus contras. Luego, esta inversión pública, la verdad es que ha tenido un efecto multiplicador, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de lo social. Y, lo que decía antes, la inversión pública y privada. Aquí, a modo de ejemplo, podéis ver aquí en una sala de actos. Esto fue el día que presentamos el proyecto, que no sabíamos cómo explicarlo, no sabíamos si con un PowerPoint cómo explicar un proyecto de cerca de 14 millones de euros, ni explicando actuación por actuación, ni sumándolo como proyecto, y se nos ocurrió ir a los lugares donde íbamos a intervenir, que la misma gente del barrio en esa zona dijera lo que le parecía el plan, que lógicamente nos decían barbaridades, primero porque no lo conocían, segundo porque, en la calle ya sabemos lo que suele pasar, ¿no? Si habían 14 millones, ya iban por 14.000. Entonces, súmale a eso el euro, y ya contaban lo que nos íbamos a llevar, que eso salía cada asamblea, ya salía toda la parte que nosotros nos íbamos a robar. A partir de aquí dijimos, vamos a hacer que salga la gente diga la suya, y eso nos facilitó de alguna manera hacer como una presentación tipo cine de barrio, y salían los vecinos diciendo de alguna manera qué era su opinión sobre un plan que en principio desconocían. Y así aprovechamos para presentar a la gente que iba a liderar este proyecto. Lo que decía inicialmente, para nosotros fue crear una oficina que fuera la... Salta, no sé por qué. Vale. Una oficina, disculpadme porque esa diapositiva ya la tenía hecha de otra presentación y está en catalán la parte de abajo, pero creo que se entiende. La oficina para nosotros era la referencia del barrio. De alguna manera ha permitido que de una manera continua la gente no tuviera que bajar al ayuntamiento, que está como a 2 kilómetros, y cualquier consulta, cualquier queja se atendía allí. En 6 años hemos tenido cerca de 6.000. Y aquí, de alguna manera, pues podéis ver el peso específico que ha tenido cada una de las consultas.
También puedo decir que al principio era durísimo, porque la gente, bueno, primero porque no entendía qué es lo que iba a pasar, la gente que tenía algún tipo de afectación también quería saber en qué situación quedaba. Y también vale la pena decir que cuando había gente que estaba afectada por algún tipo de expropiación, en los procesos de participación se les daba un tratamiento diferenciado. Diferenciado en el sentido de que si tenían que intervenir los servicios sociales, pues que fueran conjuntamente con nosotros a la hora de abordar y no entender que en esa comunidad de vecinos donde se iba a derribar un edificio, todos los vecinos eran iguales y todos partían de la misma situación, sino que podíamos entender que cada uno de las familias que estaban habitando esa comunidad pues podían encontrarse en situaciones diferentes. Y eso ha obligado también a tener una mirada, de alguna manera, respetuosa, o por lo menos intentada, con esas familias que pasan por un momento, primero de desconcierto, segundo de poder entender, tercero de decir por qué a mí y qué aporto yo a la comunidad en este sentido, ¿no? Y bueno, hay todo un proceso ahí de reconocimiento mutuo que vale la pena tratarlo de una manera diferenciada, ¿no? ¿Vale? También el grupo en la oficina constaba de una persona que llevaba la gestión de la oficina, una arquitecta, que la arquitecta igual podía estar hablando de temas urbanísticos, como podía estar diseñando con las asociaciones parte del programa de la fiesta del barrio, o podía estar en la escuela participando con niños en una charla de coeducación. O sea, sin olvidar el encargo, que lógicamente era un encargo profesional, pero que de alguna manera sí que intentábamos todos que todo el equipo se impregnara y tuviera una visión global de lo que era el plan. Y vuelvo a repetir, teníamos una responsable de la oficina, teníamos un soporte en participación ciudadana, teníamos la arquitecta, luego en el barrio también estaba yo coordinando de alguna manera lo que pasaba en el barrio y de alguna manera con el resto del ayuntamiento y todas las áreas que intervienen aquí. Y de alguna manera éramos la bisagra entre lo que podía ser la ciudadanía y lo que sería el ayuntamiento o cualquier otra administración como podía ser la Generalitat. Para nosotros ha sido primordial el tema de la comunicación y le dábamos mucho valor. Desde el primer día con el vídeo que presentábamos, que vale la pena decir también que cuando lo presentamos la gente nos obligó, una herramienta que era para poder explicar, la gente nos lo pedía para tenerlo en su casa y eso nos obligó a editarlo y pasarlo por todos los bares y por todos los restaurantes que permitía de alguna manera que el debate se instalara en la calle y que la gente por lo menos, si generaba dudas, vinieran a la oficina y si no, como mínimo el debate continuaba. Seguramente los millones que íbamos a robar se iban a multiplicar más, pero por lo menos la gente iba a conocer el plan. Y rápidamente hicimos, entendíamos que teníamos que hacer un logo identificable donde la gente lo identificara rápidamente. Ya podéis ver la C de Casablanca y la idea de copyright que se vincula a la idea de pertenencia, ¿no? de pertenecer al barrio, y ese es el sentimiento de pertenencia que la gente tenía en el barrio. Luego editamos un vídeo, que pone Casablanca Smoke, que quiere decir Casablanca se mueve. Hicimos una experiencia antes de empezar las obras de que la ciudadanía pudiera decir qué percepción tenía del barrio. ¿Qué percepción tenía? Porque la gente, desde el punto de vista del diagnóstico que habíamos presentado, por ejemplo, a cómo se abordaba el tema de la seguridad, el tema del comercio, el tema de los espacios públicos, de la accesibilidad. O sea, todos los 8 campos que abordábamos en el plan, que la gente dijera cuál era su percepción. Y para eso también hicimos como un casting. Y en ese casting venían gente mayor, venían niños, fuimos a la escuela también a seleccionar y participaba pues gente mayor que vivía sola, gente que vivía en pareja, familias monoparentales, un poco el espectro que más o menos teníamos, el dibujo que teníamos en el barrio, y vivían desde que amanecía hasta que anochecía, nos decían un poco su idea, la percepción que tenían del barrio, con la intención de que hacia el final pudiéramos valorar con esa misma gente cuál era la percepción final una vez finalizado el plan.
Como podéis imaginar, al principio en este vídeo nos ponían, bueno, de vuelta y media, ¿no? Otro ejemplo de comunicación que para nosotros era importante, aquí podéis ver como un trapo, es un trapo, eso naranja. 5 minutos. Bueno, pues estos son una serie de elementos que hemos trabajado para trasladar más allá de lo que podía ser todo el trabajo y la fatiga de lo que supone intervenir en un barrio desde el punto de vista urbanístico, el desgaste, las asambleas, los cortes de suministro, las vallas, el corte de carreteras, etcétera. Y de alguna manera íbamos acompañando con toda esta batería de comunicaciones. Otra idea era la comunicación y la proximidad. Esto que podéis ver aquí a la izquierda son calendarios, nos permitía a nosotros poder trabajar un elemento que puede estar todo el año en las casas y que mandaba toda una serie de mensajes. Y cada año tenía una temática. Por ejemplo, un año hablábamos de temas de nuevas masculinidades, otro año, que ya hacia el final del proyecto, hablábamos del tema del civismo y cuál sería el papel de lo que sería el futuro mantenimiento del barrio. Aquí podéis ver una valla publicitaria, aquí podéis ver que pone ahora tú tienes la clave, que juega un poco con el lenguaje, que quiere decir ahora tú tienes la clave y tienes la llave. Entonces, a partir de ahí hemos hecho un trabajo que sí que creo que vale la pena que comentar, que es una campaña de civismo una vez que estaba finalizando el proyecto. ¿Cómo lo hemos abordado eso? Hemos hecho una campaña, que es esas torres que podéis ver en la calle, donde se habla del valor de cada cosa. O sea, hemos puesto en cada calle el valor del mobiliario. O sea, este banco vale no sé cuántos euros, el proyecto de esta calle vale no sé cuántos otros, la papelera esta vale tanto. Era poner en valor un poco y de alguna manera que la gente pudiera tomar conciencia de del esfuerzo que se había hecho. Otro ejemplo es estos paneles, unos paneles que han estado durante 2 meses en la calle explicando desde la misma perspectiva cómo era ese espacio público inicialmente y cómo había quedado una vez transformado, ¿no? Y habían paneles como estos, han habido por el barrio durante 2 meses. Luego también, lógicamente, hemos intentado darle una proyección para que el barrio no solo quedara, todo ese trabajo interno quedara allá, sino que el barrio se pudiera proyectar e inclusive también, pues bueno, en lo que sería la autoestima colectiva, pasara un poco de las fronteras del propio Sant Boi. Y aquí podéis ver que en diciembre del 2009, con los compañeros de Sevilla, pues tuvimos la oportunidad de poder compartir experiencias. Y bueno, simplemente deciros que hay muchísima más información aquí en esa página, que es pmicasablanca.cat, y aquí vendría a ser un mapa mental un poco de lo que para nosotros ha representado todo esto. Y nada, agradeceros la atención. Bueno, veo que Nicolás es tan disciplinado que no espera ninguna pregunta. Empieza una pregunta pequeña, o yo no sé si José María igual que conoció el barrio hace 400 años, 40 años. Si quieres hacer alguna... Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que es interesante, me quería recordar no sé, conocéis a Alfredo Pérez Palacios, que era el responsable de servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, y cuando se presentó por primera vez el proyecto del casco viejo de Zaragoza, el proyecto de arquitectura lo presentó él, que era sociólogo, y el sociológico lo presentó el arquitecto, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco lo que nos ha demostrado Nicolás hoy, que es capaz de presentar el proyecto de intervención física, por mucho que diga que estaba en una parte, lo ha presentado muy brillantemente, ¿no? Y también en cuanto a los temas de participación y conocimiento del barrio, también me contaba lo que recordaba que decía Ángel Parero Pardo, que era responsable de la oficina de rehabilitación de Santiago de Compostela, cuando dijo que el éxito fue que tú ibas a un bar en Santiago y decías, ¿dónde está la oficina de rehabilitación? Y el del bar te daba el teléfono, ¿no? Pues yo creo que también, seguro que Nicolás ha conseguido parece por lo que nos ha contado, que ha conseguido esos resultados, ¿no? Bueno, pues ya sin más dilación, querría invitar a los participantes en la mesa redonda de esta mañana que suban y ya podemos poner. Nos va a faltar una silla.